Buenas tardes, mi nombre es Rosa Yataco, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Sean bienvenidos todas y todas a esta sesión de Leyendo Contacto, club de lectura conformado por los usuarios y usuarias de la Sala para Personas con Discapacidad Visual Delfina Otero Villarán de la Gran Biblioteca Pública de Lima, quienes realizan lectura en voz alta de textos en sistema braille, para el deleite de todos y todos nuestros seguidores. El objetivo de este club es fomentar la lectura literaria y la conversación, así como promover la escritura y lectura en diversas formas, en este caso a través de la lectura en sistema braille, así como promover el conocimiento de diversas formas de acceso a la información. El día de hoy contamos con la participación de usuarios y referencistas de la Sala para Personas con Discapacidad Visual Delfina Otero Villarán, a quienes les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Como comenté, el texto que leerán se encuentra en sistema braille y normalmente el texto es elaborado con ayuda de nuestra impresora braille, pero debido al contexto de aislamiento social en que nos encontramos y no tener acceso a ella, nuestros usuarios realizaron la transcripción de manera manual, con ayuda de un instrumento denominado regleta y otro accesorio denominado punzón, elementos básicos para la escritura de este sistema en alto relieve. Es así que esta sesión de lectura también tiene un plus, que es la escritura, en este caso a través de la transcripción del texto íntegro al sistema braille. El día de hoy nuestros usuarios leerán el cuento Calixto Garmendia del reconocido escritor indigenista Ciro Alegría. Antes de dar inicio a la lectura, nuestros participantes se presentarán. Voy a mencionar a cada uno para que puedan saludar a la audiencia. Fiorella Montes de Oca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Montes de Oca. Yanela Marín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanela Marín. Abraham García. Hola, buenas tardes, amigos. Mi nombre es Abraham García. Rubén Goicochea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Goicochea. Esther Miranda. Buenas tardes. Mi nombre es Esther Miranda. Rosa Mendoza. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Mendoza. Billy Condorcahuana. Buenas tardes, Billy Condorcahuana. Rigoberto Camargo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rigoberto Camargo. Renzo Huarcaya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Renzo Huarcaya. Y Sebastián Valverde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Valverde. Gracias, chicos y chicas, por acompañarnos el día de hoy. A continuación, los participantes del club de lectura realizarán, en este caso, una lectura en voz alta del texto completo, pero previamente nuestra compañera Fiorella Montes de Oca leerá una breve presentación del texto. Adelante, Fiorella. Gracias. Bueno, Calixto Garmendia es un cuento del escritor peruano Ciro Alegría, que forma parte del libro de cuentos Duelo de Caballeros, última obra del escritor. Trata del abuso que cometen las autoridades de un pueblo de la Sierra del Perú contra Calixto, a quien despojan de su tierra. Ciro Alegría es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena y por el afán de dar a conocer esta situación, cuyas obras representativas son las llamadas novelas de la tierra. En ese sentido, el autor tiene las siguientes novelas: La serpiente de oro, 1935, Los perros hambrientos, de 1939, y El mundo es ancho y ajeno, 1941, su obra cumbre y una de las novelas más notables de la literatura hispanoamericana, con numerosas ediciones y traducida a muchos idiomas. El cuento Calixto Garmendia revela los abusos de autoridad y la injusticia contra un pequeño pueblo. A pesar de la extemporaneidad del cuento, el tema de la injusticia se mantiene aún vigente en la sociedad. Agradecemos de antemano a todas las personas que nos acompañan durante esta transmisión y esperamos que la lectura que realizaremos sea de su agrado. Muchas gracias, Fiorella, por la lectura. A continuación sigue Yanela Marín.
Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la lectura del cuento Calixto Garmendia del escritor peruano indigenista Ciro Alegría. Déjame contarte, le pidió un hombre llamado Remigio Garmendia a otro Anselmo, levantando la cara. Todos estos días, noches, esta mañana, aún esta tarde, he recorrido mucho. Hay momentos en que a uno se le agolpa la vida. Además, debes aprender. La vida, corta o larga, no es de uno solamente. Sus ojos diáfanos parecían fijos en el tiempo. La voz se le fraguaba hondo y tenía un rudo timbre de emoción. Blandiéndose a ratos las manos encallecidas. Yo nací arriba, en un pueblito de los Andes. Mi padre era carpintero y me mandó a la escuela. Hasta segundo año de primaria. Era todo lo que había. Y eso que tuve suerte de nacer en el pueblo. Porque los niños del campo se quedaban sin escuela. Fuera de su carpintería, mi padre tenía un terrenito al lado del pueblo. Pasando la quebrada y lo cultivaba con la ayuda de algunos indios, a los que pagaba en plata o con obritas de carpintería, que el cabo de una lámpara o hacha, que una mesita, en fin. Desde un extremo del corredor de mi casa veíamos amarillar el trigo, verdear el maíz, azulear las habas. En nuestra pequeña tierra daba gusto. Con la comida y la carpintería teníamos bastante, considerando nuestra pobreza. A causa de tener algo y también por su carácter, mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Su barco de carpintero estaba en el corredor de la casa, dando a la calle. Pasaba el alcalde, mi padre decía, «Buen día, señor». Y se acabó. Pasaba el subprefecto y mi padre decía, «Buenos días, señor», y asunto concluido. Pasaba el alférez de gendarmes, «Buenos días, alférez», y nada más. Pasaba el juez y lo mismo. Así era mi padre. Con los mandones. Ellos hubieran querido que les tuviera miedo, les pidiese o les debiera algo. Se acostumbran a todo eso, los que mandan. Mi padre les disgustaba. Y no acaba ahí la cosa. De repente venían gentes de pueblos, ya sean indios, o cholos, o blancos pobres, de 10, de a 20, o también pobladas llegaban. Y le decían, «Calixto, encabécenos para hacer este reclamo». Doy paso al siguiente. Gracias, Yanila. Gracias. A continuación, Abraham García. Mi padre se llamaba Calixto. Oía de lo que se trataba. Si le parecía bien, aceptaba y salía a la cabeza de la gente, que daba vivas y metía harta bulla para hacer el reclamo. Hablaba con buenas palabras. A veces hacía ganar a los reclamadores y otras perdía. En el pueblo siempre tenía confianza. Abuso que se cometía, ahí estaba mi padre
para reclamar al frente de los perjudicados. Las autoridades y ricos del pueblo, dueños de haciendas y fundos, le tenían echado el ojo para partirlo en la primera ocasión. Consideraba altanero a mi padre y no los dejaba tranquilos. Él ni se daba cuenta y vivía como si nada pudiera pasar. Había hecho un sillón grande que ponía en el corredor. Ahí solía sentarse por las tardes a conversar con los amigos. Lo que necesitamos es justicia, decía. El día que el Perú tenga justicia, será grande. No dudaba de que la habría y se torcía los mostachos con satisfacción, predicando: no debemos consentir abusos. Sucedió que vino una epidemia de tifo, y el panteón se llenó con los muertos del propio pueblo y los que traían del campo. Entonces, las autoridades echaron mano de nuestro terrenito para el panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran tierra de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron pretexto de que el terreno de mi padre estaba ya cercado. Pusieron gendarmes y comenzó el entierro de muertos. Quedaron a darle una indemnización de 700 soles, que era algo en esos años. Pero, ¿qué autorización? ¿Qué requisitos? ¿Qué papeleo? Que no hay plata en este momento. Se la estaban cobrando a mi padre para ejemplo de reclamadores. Un día, después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla y, para ir a lo seguro, también un formón. Mi madre algo le vería en la cara y se le prendió del cogote y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desamparados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño entonces y me acuerdo de todo eso como si hubiera pasado esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Abraham, por la lectura. Seguimos con Rubén Goicochea. Muchas gracias. Mi padre no era hombre que renunciara a su derecho. Comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un escribano le hacía las cartas y le cobraban 2 soles por cada uno. Mi pobre escritura no valía para eso. El escribano ponía al final: ruego, Calixto Garmendia, que no sabe firmar fulano.
El caso fue que mi padre despachó 2, 3 cartas al diputado de la provincia. Silencio. Otras al senador por el departamento. Silencio. Otras al mismo presidente de la República. Silencio. Por último, mandó cartas a los periódicos de Trujillo y a los de Lima. Nada, señor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana, jalando una mula cargada con la valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina del despacho hasta que clasificaban las correspondencias. A veces yo también iba. ¿Carta para Calixto Garmendia?, preguntaba mi padre. El interventor, que era un viejo flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de las G, las iba viendo y al final decía, nada, amigo. Mi padre salía comentando que la próxima vez habría carta. Con los años afirmaba que al menos los periódicos responderían. Un estudiante me ha dicho, por lo regular, los periódicos creen que asuntos como estos carecen de interés general. Esto en el caso de que los mismos no estén a favor del gobierno y sus autoridades y callen cuando pueda perjudicarles. Mi padre tardó en desengañarse de reclamos lejos y estar yéndose por las alturas varios años. Gracias. Gracias, Rubén. A continuación, Esther Miranda. Un día la desesperada fue a sembrar en la parte del panteón que aún no tenía cadáveres para firmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes mandados por el subprefecto en persona y estuvo 2 días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y el terreno era de propiedad municipal legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con el síndico de gastos del municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía, como si ahí debiera estar la plata, no hay dinero, no hay nada ahora. Cálmate, Garmendia, con el tiempo se te pagará. Mi padre presentó 2 recursos al juez. Le costaron 10 soles cada uno. El juez los declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón. Es triste tener que hablar así, dijo una vez, pero no me darían tiempo de matar a todos los que debía. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrado de la casa, se fue en cartas y papeleos. A los 6 o 7 años del despojo, mi padre se cansó hasta de cobrar. Envejeció mucho en aquellos tiempos. Lo que más le dolía era el atropello. Alguna vez pensó en irse a Trujillo o a Lima a reclamar, pero no tenía dinero para eso. Y cayó también en cuenta de que, viéndolo pobre y solo, sin influencia ni nada, no le harían caso. ¿De quién y cómo valerse? El terrenito seguía de panteón, recibiendo muertos. Mi padre no quería ni verlo, pero
Cuando por casualidad llegaba a mirarlo, decía: algo mío han enterrado también. ¿Crea usted en la justicia? Siempre se había ocupado de que hicieran justicia a los demás y al final no la había podido obtener ni para él mismo. Otras veces se quejaba de carecer de instrucción y siempre despotricaba contra los tiranos, gamonales, tagarotes y mandones. Gracias. Muchas gracias, Esther, por la lectura. Seguimos con Rosita Mendoza. A ver. Yo fui creciendo en medio de esa lucha. Mi padre no le quedó otra cosa que su modesta carpintería. Apenas tuve fuerzas, me puse a ayudarlo en el trabajo. Era muy escaso. En ese pueblo sedentario, casas nuevas se levantarían, una cada 2 años. Las puertas de otras duraban. Mesas y sillas casi nadie usaba. Los ricos en el pueblo enterraban en cajón, pero eran pocos y no morían con frecuencia. Los indios enterraban a sus muertos envueltos en mantas sujetas con cordel, igual que aquí en la costa, enterraban a cualquier peón de caña, sea indio o no. La verdad era que cuando nos llegaba la noticia de un rico difunto y el encargo de un cajón, mi padre se ponía contento, se alegraba de tener trabajo, también de ver irse al hoyo a uno de pandilla, que él lo despojó. ¿A qué hombre tratado así no se le dañaba el corazón? Mi madre creía que no estaba bueno alegrarse por la muerte de un cristiano. Encomendaba el alma del finado rezando unos cuantos Padres Nuestros y Ave Marías. Duro le damos al serrucho, al cepillo, a la lija y la clavada, mi padre y yo. Que un cajón de muerto debe hacerse luego. Lo hacíamos por lo común, de aliso, y quedaba blanco. Algunos lo querían así, otros que pintado de color caoba, negro, y encima charolado. De todos modos, el muerto se iba a podrir lo mismo bajo la tierra. Pero aún para eso hay gustos. Muchas gracias. Gracias, Rosita, por la lectura. Seguimos con Billy Condorcaguana. Gracias. Una vez hubo un acontecimiento grande en mi casa
y en el pueblo. Un forastero abrió una nueva tienda que resultó mejor que las otras 4 que habían. Mi viejo y yo trabajamos 2 meses viendo el mostrador y los andamios. Para los géneros se inauguró un banco de músicos y la gente hablaba del tema. Del tema del progreso. En mi casa hubo ropa nueva para todos. Para que me dio 2 soles para que lo gastara en lo que quisiera. Así, en lo que quisiera. La mayor cantidad de plata que había visto en mis manos. Con el tiempo, la tienda no hizo otra cosa que mermar el negocio de las otras 4. Nuestra ropa se envejeció y todo fue olvidado. Lo único bueno fue que yo gasté los 2 soles en una muchacha llamada Eutimia. Así era el nombre que una noche se dejó coger entre los alicios de la quebrada. ¿Billy? ¿Billy? Creo que es su conexión. Bueno, seguimos entonces. Ya le faltaba poco para terminar su sección. ¿No? En la quebrada se quedó. A ver, vamos a continuar. Dice, eso me duró en adelante, no me cobró ya nada, y si antes me recibió los 2 soles, fue de pobre que era. Continuamos con Rigoberto Camargo. En la carpintería, las cosas siguieron como siempre. A veces hacíamos un baúl o una mesita o 3 sillas en un mes. Como siempre, es un decir. Mi padre trabajaba a disgusto. Antes lo había visto ya gozarse puliendo y charolando cualquier obrita. Y le quedaba muy vistosa. Después ya no le importó. Y como que para salir del paso con un poco de lija.
hasta que por fin llegaba el encargo de otro cajón de muerto, que era plato fuerte. Cobrábamos generalmente 10 soles. Dele otra vez alegrarse a mi padre, que solía decir, se fregó otro bandido, 10 soles. A trabajar duro él y yo, a rezar mi madre y a sentir alivio por las viudas. Pero ahí acababa todo. Eso es vida. Como muchacho que era, me disgustaba que en esa vida estuviera mezclado tanto la muerte. Gracias. Gracias, señor Camargo, por la lectura. Seguimos con Renzo Huarcaya. La cosa fue más triste cada vez. En las noches, a eso de las 3 o 4 de la madrugada, mi padre se echaba unas cuantas piedras bastante grandes a los bolsillos. Se sacaba los zapatos para no hacer bulla y caminaba medio agazapado hacia la casa del alcalde. Tiraba las piedras rápidamente a diferentes partes del techo, rompiendo las tejas. Luego volvía a la carrera y ya dentro de la casa, a oscuras, pues no encendía luz para evitar sospechas, se reía. Su risa parecía a ratos el graznido de un animal. A ratos era tan humana, tan desastrosamente humana, que me daba más pena todavía. Se calmaba unos cuantos días con eso. Por otra parte, en la casa del alcalde solían vigilar. Como había hecho incontables chanchadas, no sabían a quién echarle la culpa de las piedras. Cuando mi padre deducía que se había cansado de vigilar, volvía a romper tejas. Llegó a ser un experto en la materia. Luego rompió tejas de la casa del juez, del subprefecto, del alférez de gendarmes, del síndico de gastos. Calculadamente rompió las de las casas de otros notables, para que si querían deducir, se confundieran. Los 8 gendarmes del pueblo salieron en ronda muchas veces, en grupos y solos, y nunca pudieron atrapar a mi padre. Se había vuelto un artista en la rotura de tejas. De mañana salía a pasear por el pueblo para darse el gusto de ver que los sirvientes de las casas que atacaban subían con tejas nuevas a reemplazar las rotas. Si llovía, era mejor para mi padre. Entonces atacaba la casa de quien odiaba más, el alcalde, para que el agua le dañara o al caerles les molestara a él y su familia. Llegó a decir que le metía el agua en los dormitorios, de lo bien calculaba las pedradas. Era poco probable que pudiese calcular tan exactamente en la oscuridad, pero él pensaba que lo hacía por darse el gusto de pensarlo. Gracias. Gracias, Renzo, por la lectura. Seguimos con Junior Ayaipoma. El alcalde murió de un momento a otro. Unos decían que por un atracón de carne de chancho y otros que de las cóleras que le daban sus enemigos. Mi padre fue llevado para que hicieran el cajón y me llevó a tomar las medidas con un cordel. El cadáver era grande y gordo. Había que verle la cara a mi padre contemplando al muerto. Se parecía a la muerte. Cobró 50 soles adelantados, uno sobre otro. Como le reclamaron el precio, dijo que el cajón tenía que ser muy grande, pues el cadáver también lo era, y además gordo, lo cual demostraba que el alcalde
comió bien. Hicimos el cajón a la diabla. A la hora del entierro, mi padre contemplaba desde el corredor cuando metían el cajón al hoyo y decía: come la tierra que me quitaste, condenado, come, come. Y reía con esa risa horrible. En adelante dio preferencia en la ruptura de tejas a la casa del juez y decía que esperaba verlo entrar al hoyo también, lo mismo que a los otros mandones. Su vida era odiar y pensar en la muerte. Mi madre se consolaba rezando, yo tomando a Eutimia en el alisar de la quebrada, pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre. Antes que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y su hijo, servir a sus amigos y defender a quien lo necesitara. Quería a su patria. A fuerza de injusticia y desamparo, lo habían derrumbado. Mi madre le dio esperanzas con el nuevo alcalde. Fue como si mi padre sanara de pronto. Eso duró 2 días. El nuevo alcalde le dijo también que no había plata para pagarle. Además, que abusó cobrando 50 soles por un cajón de muerto y que era un agitador del pueblo. Esto ya no tenían ni apariencia de verdad. Hacía años que las gentes, sabiendo a mi padre en desgracia con las autoridades, no iban por casa para que les defendiera. Con este motivo, ni se asomaban. Mi padre le gritó al nuevo alcalde, se puso furioso y lo metieron 15 días a la cárcel por desacato. Cuando salió, le aconsejaron que fuera con mi madre a darle satisfacciones al alcalde. Le lloraran ambos y le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar: ¡eso nunca! ¿Por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna. Pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. Muchas gracias, Junior, por la lectura. Con tu participación concluimos la lectura en su totalidad del texto. Muchas gracias a todos y todas por la lectura, por acompañarnos hoy. Vamos a conversar entonces con respecto a lo que hemos leído, a lo que hemos compartido. Les pido por favor a todos que puedan encender sus micrófonos para que podamos participar. Algunos los tienen apagados. Abraham, Esther, Fiorella, Rosa Mendoza, Rubén y Sebastián, ¿no? Lo tienen apagados y pueden ir prendiéndolo para que podamos participar, ¿sí? Abraham, muy bien. Vamos a darles unos segundos para que puedan encenderlos. Esther. Muy bien. Esther y Rubén. Ya Rubén, creo que él lo enciende conforme participa. Muy bien, chicos, ¿qué les ha parecido la lectura? ¿Qué les ha parecido la historia? Nosotros hemos compartido, al público que nos escucha, les comentamos que tenemos un grupo de WhatsApp por el cual coordinamos, elegimos el texto a leer cada mes, se realizan algunas coordinaciones con respecto a la lectura,
a quienes desean participar. Las personas con discapacidad visual no son ajenas a la tecnología. Actualmente las aplicaciones permiten que puedan utilizar de manera común y corriente un smartphone, ¿no? Con cualquier sistema operativo, ¿no? Entonces, estas coordinaciones que nosotros realizamos con ellos, las realizamos a través de nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? De Leyendo Contacto. Entonces, a los jóvenes, a los participantes, les hemos facilitado la versión en texto, ¿no? En libro digital del cuento y también la versión en audiolibro para aquellos que se sientan más cómodos escucharla a través de ese sistema o de ese formato. ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó especialmente la atención de este cuento? Ayer justamente yo conversaba con Rubén, ¿no? Consultándole si ya había terminado de transcribir su sección, porque lo que nosotros realizamos para la audiencia que nos sigue es dividir el cuento entre todos los participantes para que cada uno lo transcriba en braille, ¿no? Y lo lea en vivo como lo han realizado. Pero sí, todos leen, como les mencioné, el cuento en su totalidad. ¿Qué les ha llamado la atención, ¿no? Especialmente este cuento? No sé, tal vez Rubén desee dar, ¿no? Ya que el día de ayer estuvimos conversando, o tal vez Vivi, el señor Camargo. Anímense, jóvenes, chicos, ¿quién desea participar? Rosa, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, Billy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, dime. Billy. Rosita. Hola. Hola, ¿sí, Sebastián? Sí, yo. Nada, mira, cuando escuchas esta obra, lees esta obra, lo primero que se te viene a la mente es el contexto en que se ha desarrollado esto, ¿no? El contexto social, el contexto histórico, y que aún hasta nuestros días perdura en muchas de esas características de ese contexto. La injusticia social, la corrupción, el abuso. Y tenemos un personaje que prácticamente es el personaje etiqueta, que es el típico luchador, una persona que ama a su patria, que se esfuerza, que tiene esperanza, que busca cómo sacar adelante a su familia y está lleno de amor, y que encabeza la lucha contra la injusticia. Y por otro lado tenemos el opresor, el abusador, el sistema, que es el Estado encabezado por personajes que ya hemos nosotros dejado atrás, afortunadamente, pero que hasta nuestros días parece que hay rezagos de eso, como es el gamonalismo, la colocación a dedo de las autoridades y por favoritismo, ¿no? Y eso que va mellando en la justicia social, en la configuración de la sociedad, y que unos quedan relegados a simplemente no saber leer y escribir, a ser peones, a ser personas que trabajen para los otros, mientras que los otros puedan aprovechar eso, ¿no? Y yo creo que Ciro Alegría ha sabido plasmar muy bien eso en su obra, porque es algo que se ha vivido en la realidad por muchos años, por muchísimos años. El sitio de donde yo vengo era así. Y es la realidad, no es una novela o no es un cuento que esté fantaseando. Claro, no es algo ficticio, es algo que pasó en su momento, ¿no? En el contexto que el autor, el escritor Ciro Alegría redactó, elaboró, creó esta obra, pero como menciona Sebastián, es algo que seguimos viviendo, ¿no? Y justamente Ciro Alegría no duda en sacrificar al protagonista de la historia, en este caso a Calixto Garmendia, quien en la narración, como se han dado cuenta, pasa por innumerables injusticias o momentos, ¿no? Injustos, ¿no? Comenzando por el despojo de su chacra para convertirla en cementerio debido a la pandemia, en ese caso a la epidemia, ¿no? De tifo que se dio en la zona, la injusticia con respecto a nunca alcanzar el pago de indemnización por el uso de su propiedad o de su terreno, ¿no? Que no se oigan sus continuos reclamos, o el injusto encarcelamiento por sembrar en su propio terreno, ¿no? Él quiso aprovechar un espacio que había sido tomado
por el Estado, ¿no? Para crear este cementerio, por la necesidad, ¿no? de la epidemia, pero él quiso sembrar en un pedacito, pero a pesar de eso no lo dejaron y también fue a la cárcel, ¿no? Y finalmente Calixto muere sin encontrar la justicia. ¿Alguien más desea comentar al respecto? Creo que Billy quería. ¿Billy? Billy. Sí, primero Billy. Bueno, como dijo el compañero, esto tiene décadas, siglos, y aún lo seguimos viendo, ¿no? A veces nuestras poblaciones o nuestros hermanos pobladores indígenas o poblaciones de la selva y de la tierra, que son despojados de su tierra, grandes, no se respeta su voz a veces de ellos. Las autoridades a veces cometen abuso por el mismo poder que tienen, como menciona en este texto, a nuestro personaje era una persona que ayudaba a todos y por eso también como que lo marcaron para acabar con él, ¿no? Que era tipo como que el estorbo de las autoridades que querían hacer lo que se le dé gana. Era una piedra en su camino, como se dice para las autoridades. Por eso trataron de oprimirlo tanto hasta que consiguieron que no pudiera reaccionar. Y a veces en nuestro contexto o nuestra realidad sigue ocurriendo estas cosas, somos poblaciones vulnerables. Claro, justamente, sí. Sí, a eso vamos a llegar en relación en este caso, a la injusticia o tal vez desatención de un sector o de muchos sectores, entre ellos las personas con discapacidad. Pero previamente vamos a dar paso. ¿Quién quería intervenir? ¿Yanela, me parece? Sí. Sí, a ver, adelante, Yanela. Bueno, dos cosas o dos palabras que subrayo de lo que dice Sebastián. Corrupción e injusticia. Y, por ejemplo, bueno, vamos por partes. La primera es que Ciro Alegría siempre ha ilustrado en sus obras, particularmente El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos, La serpiente de oro, lo que ha pasado la persona del campo, el hombre del campo, el hombre indígena. Y es una característica propia del género, pero también es algo que el autor peruano ha sabido cómo contarnos, ¿no? Con las costumbres de allá, con los abusos que también eran propios de la época, por qué no decirlo. Pero bueno, de verdad que bastante interesante leer esto. Y en relación a eso, para terminar el comentario, hay una pregunta que me llamó la atención en el resumen que usted nos dio para la lista de lo que vamos a intervenir, que dice, ¿cuándo has sentido tú o cuándo has vivido una injusticia? Y yo creo que las injusticias se dan todos los días. Quizás algunas algunas no se perciben, otras sí, pero eso nos pasa a todos en mayor o en menor medida en algún momento de nuestra vida. Lo importante pues es continuar. Tal vez no llegue para todos y de la misma manera, pero los que tenemos el deber de hacer que se cumpla, pues hacerlo. Así es, Yanela. Justamente, como les comentaba, en la sección de mediación que habíamos compartido en el grupo de WhatsApp estos días, ¿no? Y también el día de ayer, en base al texto que hemos leído, y como menciona Yanela, asumimos que como todos, ¿no? Hemos vivido diversas situaciones, ¿no? De todo tipo, felices, otras no tan felices, tristes tal vez o injustas, ¿no? Como en este cuento. ¿Hay alguna situación que hayan ustedes vivido, ya sea en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno académico, donde hayan podido vivir alguna situación de injusticia o de inequidad? ¿Han sentido que tal vez muchas cosas de su día a día no son justas, o creen a veces que son o que se dan estas injusticias porque las personas que justamente las crean o que generan estas situaciones, ¿no? Porque las injusticias no se generan solas, sino son las personas quienes las generan. Estas personas que las generan, las realizan de mala fe, porque son malas personas, o porque muchas veces desconocen.
desconocen, en este caso, quiero llegar justamente al tema de la discapacidad, ¿no? Que mencionó hace un momento Billy, de las poblaciones vulnerables, ¿no? Tal vez se da alguna injusticia o inequidad justamente por falta de conocimiento, o por qué creen ustedes que se da. ¿Podrían comentarnos? ¿Quién desea participar? Rosa. Sí. Billy. Rosa. Billy y luego Junior. Claro, en nuestro caso, de personas con discapacidad visual, bueno, en general, personas con discapacidad a veces siempre estamos luchando por eso, ¿no? Por alcanzar una equidad, más que una igualdad, nosotros tenemos una equidad. Ese nos dé la oportunidad, pero mediante las posibilidades que requerimos. Y también, ¿no?, yéndonos a la parte de las poblaciones vulnerables, que es también, por ejemplo, las indígenas, disculpen, las poblaciones que están en la Amazonía, muchas veces han sido vulneradas por algunos proyectos que se han realizado. Y me parece que, bueno, no parece, es que ya tiene varias décadas, mucho tiempo. Tenemos que concientizarnos para lograr una equidad. Así es, Billy, muchas gracias por tu comentario. Al igual que Yaniela y también Sebastián, ¿no? Has podido tú mencionar ciertos aspectos que al igual que el cuento se viven actualmente. Vamos a dejar que Junior también pueda expresar su comentario. Junior, adelante. A mí me parece, la verdad es que hablar, no solamente creo que hay que hablar de personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que acá hay una diversidad, ¿no? Hay una diversidad de gente que en verdad está siendo excluida, entre ellos la misma comunidad indígena, las comunidades amazónicas, las comunidades andinas, y que no se está respetando, de alguna u otra forma, no se está respetando el convenio 169, me parece que es de la OIT, y el tema de la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Si no podemos respetar y si no podemos darles la oportunidad de ellos también desarrollarse y sobre todo de crecer, yo creo que no vamos a llegar a nada. Todo lo contrario, va a haber un retroceso abismal y vamos a estar en una inopia, ¿no? Por intereses sociales, por la no sensibilización y sobre todo porque no aprendemos a valorar que hay, así como hay personas con discapacidad, también hay comunidades indígenas, hay comunidades amazónicas indígenas, y tenemos que valorarlos también. Tenemos que darles el principio de igualdad y sobre todo de oportunidad en el desarrollo social dentro del país. Porque si tenemos esa convicción y esa conciencia, a mí me parece que otro podría ser el cantar y otro podría ser el avisoramiento y en el futuro que nos espere, ¿no? Respetando, yo creo, a las personas por igual y sobre todo no violando los derechos, no atropellándolos en sus derechos, porque ahí sí estaríamos totalmente cometiendo serias tropelías, las cuales de verdad yo espero que no se dé, ¿no? Que no se dé y que simplemente podamos como país resurgir, como nación, tratar de progresar todos por igual y sobre todo ir de a poco eliminando este cáncer, ese mal profundo que desde la época de la República o quizá mucho antes, ¿no? Ya Alfonso Quirós decía que desde mucho antes, desde la época de los incas incluso, desde la época virreinal, había el tema de corrupción. Entonces, lo que creo yo tenemos que hacer es tratar de luchar y combatir contra esa corrupción, contra ese mal y sobre todo contra la discriminación, que es lo más importante, ¿no? Contra la injusticia social, que es, creo yo, es un paradigma que tiene que ser quebrantado, que tiene que ser roto. Sí, Junior, concuerdo contigo, y justamente lo que dentro del cuento, dentro del texto, ¿no? Hay una sección que se resalta bastante en relación a lo que acabas de mencionar, que
Calixto Garmendia menciona y que dice, ¿no? Lo que necesitamos es justicia, decía Calixto, ¿no? El día que el Perú tenga justicia, será grande. Y justamente eso refleja lo que ustedes acaban de mencionar con respecto a la injusticia. ¿Sí, Rubén? Sí, yo justo también quería hacer hincapié en ese tema, yendo al presente, ¿cuántos Calixtos Garmendias hoy en nuestros tiempos aún existen, ¿no? Aún en este tiempo de la modernidad, de las épocas de lo virtual y todo, porque tenemos en cuenta, por ejemplo, en el mismo Trujillo, ahí en la frontera, creo que es Patás el lugar, donde aún las carreteras son súper complicadas. Entonces, a nivel nacional, aún todavía sigue la inaccesibilidad y la falta de llegar de la información. Entonces, esta lectura por lo menos nos llama a la reflexión, ya que de repente nos pongamos a meditar un poco más en cuánto estamos contribuyendo como país, como ciudadano, para que de repente pueda llegar la igualdad, la justicia para todos. Eso quería hacer mi pequeño comentario, Rosa. Muchas gracias, Rubén. De todas maneras, es muy válido lo que comentas. Y también justamente, ya llegando un poco más al pensamiento de Calixto Garmendia y de ese idealismo que él justamente inició su hijo, ¿no? Describiéndolo como una persona justa, trabajadora, idealista, que defendía a los habitantes e indígenas del pueblo de los abusos de las autoridades, porque odiaba lo injusto, odiaba las injusticias de todo tipo, ¿no? Y que justamente por estas injusticias de la vida, por estos malos momentos, ¿no? Cambió totalmente su forma de ser, su personalidad, su esencia, y pasó a ser una persona malhumorada, que violentaba la propiedad privada, ¿no? O sea, ahí hay una sección del cuento donde dice, ¿no? Que tiraba pedradas a la casa del alcalde y de las demás autoridades sin que ellos se den cuenta, ¿no? Y lo hacía con un placer y con deseos de venganza, ¿no? Y en resumen, a lo que quiero llegar es que la suma de las desgracias por las que pasó hicieron que cambie su forma de ser, como mencioné, ¿no? ¿Piensan que esto es posible? Es decir, que las situaciones tal vez no tan buenas, ¿no? No tan buenas de la vida, ¿no? Nos puedan cambiar, nos van a cambiar para bien, nos pueden cambiar para mal, o pueden, ¿alguien quiere comentar? Me parece que Sebastián, ¿sí? Sí, yo. Mira, es interesante esto porque precisamente tenemos en la modernidad, o sea, no ha pasado hace mucho tiempo, ha pasado poco tiempo, casos radicales, si se puede decir, en las que las personas toman las armas, toman la justicia por sus propias manos, toman medidas colectivas, si se puede decir así, para hacer justicia. En el caso de Calixto, pues vemos una transformación psicológica, y es como que la injusticia te va mellando porque, una, tú tienes confianza en tu país y confías en el sistema, pero en la justicia tienes la idea romántica de que todos podemos ser iguales, y eso está muy bien. Sin embargo, en la realidad no era así. Entonces él sufrió esa frustración que con el tiempo se transformó en miedo, mira, y eso lo fue mellando y eso lo fue como que castigando en su interior, convirtiéndole en una persona mala, ¿verdad? Y casos así podemos ver, a ver, afuera nada más un caso bien terrible, el caso pues en Arabia, el de Osama Bin Laden, por ejemplo, que llegó incluso a asesinar gente. Tenemos el caso de Abimael Guzmán, tenemos, bueno, cuestiones así, el mismo Ernesto Guevara de la Serna, que se convirtieron en luchadores sociales, pero que precisamente terminaban a veces asesinando en los casos extremos a gente que era inocente. Entonces pasa eso, pasa que la persona se transforma no solamente por injusticia, también por otras cosas, por ejemplo el caso de tierras, de la lucha el litigio entre tierras, no sé, entre hermanos, entre comunidades, y que llegan así, precisamente incluso a cometer asesinato, venganza. Y es increíble eso, ¿no? Y pasó con nuestro Calixto. Así es, Sebastián, justamente a través del cuento podemos darnos cuenta que las personas podremos cambiar de acuerdo al entorno en que vivimos, ¿no? Ya sea de manera positiva o en este caso negativa, en el caso de Calixto. ¿Alguien más que desee participar? Algo para agregar, si me lo permite.
Sí. Hay que hacer una diferenciación. Abimael Guzmán particularmente y Calixto Garmendia pueden coincidir como personas que actúan a favor de la justicia. Sin embargo, el protagonista de nuestra historia ataca directamente a las personas que le hicieron daño o que él siente que le hicieron daño. El alcalde, los que eran responsables de no darle las tierras. Abimael atacó a todo el mundo y no precisamente porque todo el mundo le hiciera daño, sino que él pensó que supongo yo, que esa era la forma en que tenía para defenderse, y no es así, ¿no? Son dos concepciones distintas. Entonces, claro, pero llegan a transformarse de la misma forma por sus ideas. Podría ser hasta cierto punto. No es así. Pero la verdad es que son personas totalmente distintas y las concepciones son diferentes. No es así. Claro, la transformación es el hecho, ¿no? Ambas Sí, se transforman, cada una tiene un final forma diferente y también una forma, un proceso, pero Exacto. me parece que lo que quiere llegar Sebastián es la forma, ¿no? Que se claro, transformó para bien o para mal, pero se transformó. La comparación no es la adecuada. No hay una comparación. Yo creo que a Calixto Garmendia se le puede comparar con William Wallace, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? Rosa, Pero no podemos cometer la ligereza de decir que se puede comparar con Abimael Guzmán. No, para nada, no tiene nada que ver. Yo creo que con William Wallace, por ejemplo, podría ser comparado. Hasta con el mismo Tupac Amaru, ¿no? Podría ser comparado. Pero con una persona como Abimael Guzmán, sí. yo creo que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? En principio. Así es, Billy, adelante. Creo que más se asemejaría a lo que pasó en Bagua. Creo que lo más cercano que hemos vivido es lo que pasó en Bagua. También es una de las, ¿no? Es una comparación que se puede El hacer punto más cercana. El punto no era una comparación, sino dar un ejemplo cómo las personas se pueden transformar por su pensamiento. No era una comparación entre tal y tal, o él se parece a tal, sino entre cómo las personas... Sí, pero Abimael fue un monstruo, en cambio Calixto no. Sí, pero la pregunta es cómo se pueden transformar las personas por llegar Rosita. Chicos, sí, Rosita Mendoza, vamos a dar espacio a los demás compañeros. Rosita, tu cámara, parece que se ha bajado el celular. Adelante, Rosita. No se me ve. No se te ve, pero si deseas podemos escucharte. Ya, bueno, lo que quería comentar es lo siguiente. Bueno, esto me hace recordar mucho a lo que está ocurriendo ahora en Chile, que prácticamente es una población que está muy cansada de toda la desigualdad, de toda la inequidad, y que, bueno, que ahora, digamos, ha generado que se proponga en las elecciones, digamos, las votaciones para que puedan cambiar su constitución, y de verdad, bueno, eso, digamos, refleja mucho que no deberíamos de normalizar la desigualdad. Así es, Rosita, eso es lo correcto. Claro, ante cualquier injusticia, ante cualquier desigualdad o inequidad, deberíamos de alzar la voz, no quedarnos callados. Lamentablemente el Perú está acostumbrado a normalizar ese tipo de situaciones. Y de verdad admiro mucho en general, bueno, todo lo que está ocurriendo allá, ¿no? En Chile, que prácticamente han conseguido que se logre estas votaciones para que de esa manera puedan cambiar su constitución, que ha generado tanta desigualdad. Así es, y yendo un poco más allá, ya en este caso, al texto en sí, al cuento que nos ofrece el escritor indigenista Ciro Alegría, nuestro autor, ¿no?, nacional, ¿no?, y el final que tiene la obra, ¿no?, un poco triste, sin que Calixto llegue a alcanzar la justicia, ¿no?, o lo que él esperó, y que justamente al esperar tanto, ¿no?,
y que esto nunca llegase, hizo que cambie su personalidad. Ustedes, si fueran o tuvieran la oportunidad de darle un final diferente a la obra, ¿qué final les hubiera gustado darle, no? Quisiera en esta oportunidad que participen aquellas personas que no han participado, tal vez el señor Rigoberto, Esther, Rubén, que ha participado poco, ¿no? A ver, señor Rigoberto, adelante. Rosa, yo quería complementar un poco con respecto al cuento, ¿no? Desde ese tiempo, ¿no? Desde que Ciro Alegría hizo el cuento, ya había la injusticia, o sea, a lo que se ve ahora, ¿no? Por ejemplo, una parte donde dice que solamente, o sea, los que tienen el poder esperan algo, ¿no? Que haga como lo hizo Calisto, ¿no? Que era el que reclamaba, el que, bueno, ellos pensaban que era hasta altanero, ¿no? Por la forma como reclamaba. O sea, ellos esperaban un momento que haya algo para perjudicarlo, ¿no? En este caso fue que, quitándole su sustento más que todo, ¿no? Su terreno, ¿no? Su pedazo de tierra que tenía ahí, transformándolo en un cementerio. Eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades tenían el poder y esperaron eso para hacer un daño a él, ¿no? Eso también sucede ahora hasta en la actualidad, ¿no? De que cualquier persona que reclame algún derecho, que quiera justicia, a veces las autoridades o los que tienen el poder esperan un momento para perjudicarlo, ¿no? Y es lo que yo quería complementar un poco más lo que dijo antes el amigo Billy. Claro, muy bien, señor Camargo, ¿no? Justamente lo que les comenté hace un momento, ya para cerrar, ya para concluir, el tema ha estado muy interesante porque toca muchos aspectos de la actualidad, ¿no? Relacionados a la injusticia, a la desigualdad, a poblaciones tal vez desatendidas, poblaciones vulnerables, que mencionó uno de los participantes, que no solamente son las personas con discapacidad, también las comunidades indígenas, niños, ¿no? En estado de abandono, los adultos mayores también, ¿no? Son sectores tal vez menores, ¿no? O minorías desatendidas y que de alguna manera se sienten, o no es que se sientan, sino es cierto, son desatendidas y no hay inequidad en muchos aspectos, o justicia en este caso, para todos, ¿no? Como debería de ser. Pero lo que mencioné hace un momento, ya para cerrar esta sesión de lectura, ¿qué final les hubiera gustado que tenga el libro, no? No que Calisto muera y nunca alcance, ¿no? Lo que esperó. Si ustedes fueran o estuviera en sus manos la posibilidad de crear un final del cuento de Calisto Garmendia, ¿no? ¿Qué final les hubiera gustado? ¿Quién desea participar? Señor Camargo. O sea, en mi caso, sería que haya o que deje eso también para, no sé, para algunas personas jóvenes, o que otras personas tuvieran, o sus más jóvenes, seguir ese ejemplo que él tenía, esas ganas de ayudar a los demás. Hubiera sido interesante también que deje un legado, ¿no? Que deje un legado a unas generaciones siguientes que lo sigan, una cosa algo así. También sería algo interesante, ¿no? Está muy bien. ¿Alguien más? Esther, señor Camargo, están muy calladitos el día de hoy. Si no, ya damos por concluida esta sesión, yo creo, ¿no? Agradecemos entonces a todos y todos los participantes por sus comentarios. Ha sido una lectura muy enriquecedora y que nos ha permitido dar nuestros puntos de vista acerca de lo que vivimos, pero también de aquello que, si bien no hemos vivido, pero conocemos a través de la historia, y justamente aprender de nuestro pasado nos va a permitir mejorar nuestro futuro, ¿no? Que es lo que tanto anhelamos, ¿no? Y es el mensaje que justamente nos dan muchas de las obras de nuestra literatura peruana, y justamente el autor Ciro Alegría, que trata mucho la realidad de los peruanos en el sector de la sierra sobre todo, ¿no? Y que el día de hoy hemos desarrollado a través del cuento de Calixto Garmendia. Les agradecemos nuevamente su valiosa participación el día de hoy.
por una experiencia más de lectura. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este club de lectura y que a través de la tecnología podemos encontrarnos, en este caso de manera mensual, acercarnos, no perder la distancia que tal vez físicamente teníamos en la biblioteca, ¿no? Pero nos mantenemos cerca a través de la virtualidad. Al público que ha seguido la transmisión el día de hoy, le agradecemos por acompañarnos. Esperamos que esa lectura haya sido de su agrado y el mes de noviembre los esperamos nuevamente para una sesión más de lectura de Leyendo Contacto, lectura en sistema braille. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, gracias. 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 Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.